Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas y rugidos del abuelo jaguar en Memorias del Presente Futuro. Aquí vamos a ver algo sobre la cuestión pues de la tecnología, porque es lo que tiene que ver con la sección Memorias del Presente Futuro, con la vista de un mural de mi muralista favorito, Jorge González Camarena. Soy también fan de Rivera, Siqueiros y Orozco, pero mi favorito es González Camarena. Este mural se llama Liberación. Bien, recibí por la red social en estos días de la semana de Pascua un video en el cual se hablaba de que por medio de la tecnología se podía ver el rostro real de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo, si no es el de todos los que me están oyendo, y que era algo así como muy especial, ¿no? A ver, qué bueno que fue el caso, qué bueno que se llamó la atención, pero esto me ha dado la oportunidad de poder manejar algo que vaya a explicar aquí, ¿no? O sea, en primer lugar, en cuanto específicamente a el rostro de nuestro Señor Jesucristo obtenido a partir de la Sábana Santa, es algo ya bastante antiguo. En algún momento se consiguió este efecto de ponerlo con los ojos abiertos, lo cual lo volvió más interesante, pero todo esto en realidad procede de mucho antes de la emporio, del auge de la tecnología digital. Sin embargo, y lo que se hace en el video pues es algo bastante sencillo, porque entre otras cosas se canta con la música de Carmina Burana, se hacen alabanzas a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual me parece muy bien, pero una de cal por las que van de arena, ¿no? Después de tanta pastorela en realidad blasfema, y cosas por el estilo, pues poder a una música de un tema tan mundano como Carmina Burana ponerle alabanzas a nuestro Señor, francamente me pareció muy bien. Ahora, el punto es que en realidad, bueno, ver el rostro, digamos, obtenido de la Sábana Santa y poderlo como perfilar mejor, incluso abrirle los ojos, ya es viejo, pero al haberlo vendido ahora como una cuestión a través de la tecnología actual, llamó la atención, y esto me dio la idea, ¿no? De que, por ejemplo, yo, mi hijo y un amigo, en Memorias de mi hijo, en Memorias del Presente Futuro, un podcast que con ese nombre pueden encontrar en Spotify y en las plataformas de podcast, Memorias del Presente Futuro, pues nos la vivimos desarrollando unos temas de reflexión acerca de la tecnología actual, que estoy ahora continuando aquí en el canal de YouTube, en la sección Memorias del Presente Futuro de Nepantlatoli. Y una de las cosas que mucho se planteaba era eso, ¿no? La cuestión de que el futuro no es algo que va a suceder, no es algo que va a venir, es algo que ya llegó y está esperando a que nos demos cuenta, o ya no nos está esperando, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, cuando yo veo que hay este interés que me pareció magnífico por ver el rostro de Jesucristo de una manera real a partir de la Sábana Santa y presentado como algo tecnológico, con una tecnología que para lo que se hace ahora pues es como muy, muy, muy elemental, o sea, se hacen cosas mucho más complejas. Ahora, no hubiera preferido que lo pusieran en tercera dimensión ya hablando, no lo hubiera preferido, por cierto, pero de alguna manera esto nos trae a poder entender la realidad, pues que hay algo, ¿no? Cuando uno plantea las cosas de manera como abstracta, pues la gente no lo entiende, y me llama mucho la atención que habiendo tantos cambios que son verdaderamente revolucionarios en la vida del hombre a partir de la tecnología, verdaderamente diferentes de los enormes cambios tecnológicos que había habido antes, y hay como una enorme indiferencia, y sigue este asunto de que uno va a las librerías y la inmensa cantidad de los libros en las librerías generalistas pues está al margen
de los cambios que está viendo, que a todo ¿no? Y a todos nos está afectando tanto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay? Que tendríamos que mostrar estos cambios con los ejemplos que le llamen la atención a la gente. Desde una perspectiva, como yo digo, no racónica, que es a lo que yo llamo lo que está basado en la razón y en la conciencia, sino más bien arracónica, lo que está basado en emociones, sentimientos, memoria, voluntad, ¿sí? Y cualquier otra, digamos, emociones, sentimientos, voluntad o memoria, ¿no? Que serían como los otros términos, digamos, de índole no racional, pero que tienen que ver con la mente, porque la mente integral sería como la mente que piensa, pero también esta parte que siente. No tomamos quizá los sentimientos como algo estrictamente mental, pero afecta mucho a la mente, ¿no? No en vano la neurosis, que no necesariamente sería enfermedad, pero normalmente sí se le considera como tal, sería la afectación de nuestro pensamiento por motivos emocionales, y en esas estamos, ¿no? Entonces, cuando vehiculamos algo que puede llevar a la conciencia de la tecnología, pero por vía de la emoción, mira tú qué novedad, bueno, entonces como que la gente responde, aunque lo que mostremos tecnológicamente sea bastante elemental, ¿sí? Hay a esto algo que se añade y que es un elemento que vamos a desarrollar ampliamente aquí en Nepantlatoli, ¿no? Y que también tiene que ver en sus momentos con la cuestión de memorias del presente y futuro, pero con todas las secciones también, que es la narrativa, ¿no? Entonces, porque hay una narración que ya lo veremos. A veces es estrictamente, por ejemplo, lo obvio de una narración, un personaje y una historia, pero a veces no es exactamente eso. A veces son elementos que ya se dan como por hecho, y que sin embargo, de algo que se está tratando, y que sin embargo tienen una fuerza muy grande en la gente, que no es tan racional, sino más bien de índole narrativa. En la división que yo sigo de Wagensberg, el gran aforista, desafortunadamente ya desaparecido, y que dice que hay discursos o de conocimiento, de arte o de revelación, la narrativa está más en la línea del arte, no está por lo tanto en la de conocimiento, y puede ser bien usada, bien o mal usada, o usada para el bien o para el mal, ¿no? Usada para informarnos al estilo de los grandes medios, o para formarnos, como es lo que buscamos aquí, y sin embargo es muy poderosa, ¿no? La narrativa es muy poderosa. Y hay una narrativa que yo quiero sobre la cual ya quiero llamar la atención. Y es, por ejemplo, que ya hace rato que nosotros a través de la tecnología podemos ver en la imagen a un personaje tridimensional actuando, que yo sepa en forma, y así se ha hecho, pues ya se habrá hecho y punto, ¿verdad? Pero que yo sepa, no me ha llegado a mí información de que con un personaje que realmente haya existido, haya vivido, ya se esté vivo o no actualmente, pero que sea un personaje real, se puede hacer ya una función, y en un escenario se ve como si fuera una persona, ¿no? Esto ya se hizo con un grupo, por ejemplo, un ejemplo que comentamos en Memorias del Presente y Futuro, un grupo como de música moderna, que tenía una serie de personajes. Habían como los que estaban allí acompañando, que eran personas, pero los principales rockstars, por decirlo de alguna manera, de esta presentación eran personajes virtuales, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una situación muy especial. Nosotros, porque ya vivimos en una época en la cual los inventos, por decirlo de alguna manera, dentro de ciertos márgenes, pero muy amplios, ya los inventos no es como que voy a inventar, estoy tratando de inventar esto y a ver si me sale, sino más bien se decide qué inventar si se pone suficiente dinero y suficiente tecnología, ¿no? Entonces,
por ejemplo, yo creo que es solo cuestión de tiempo y de que alguien con suficiente dinero le vea el caso comercial, pudiera, pero no otra limitación. El hecho de que pudiéramos ver películas o espectáculos en vivo, qué sé yo, con Charles Chaplin o con Pedro Infante, por mencionar dos íconos, uno internacional y otro nacional, muy, muy importantes, o cualquier otro que se nos ocurra. Otro caso que también llamábamos la atención cuando hablábamos de estos personajes es el del Quijote, un personaje que nunca existió y que sin embargo es más personaje y tiene una presencia más grande en el disparimio, en el imaginario mundial, que muchos que han existido, que la inmensa mayoría de la gente que ha existido, por ejemplo, y no es el único, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una situación muy especial porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver esto con la narrativa? Bueno, la narrativa de que cuando muere un gran ídolo, en este caso voy a poner, por ejemplo, a Pedro Infante, ¿no? Cuando muere un gran ídolo, surge mucho esta leyenda, más o menos en términos de leyenda urbana, de que no murió, de que después de todo no murió, que anda por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y el verdadero interés de esto, que ya lo hemos tratado, y quizá cuando tratemos específicamente eso, lo podemos desglosar con mayor detenimiento, es el hecho de que en realidad el chiste del asunto, por decirlo de alguna manera, es esta confrontación entre los que dicen que sí vivió, que sí, que todavía vive, o que ya ahora sí, supuestamente incluso ya habrá muerto, ¿no? Pero que durante otro tiempo sostenían tanto que seguía viviendo y otros que no, que sí había muerto en la fecha en que había dicho, ¿no? Porque eso es el caso, no daría, ¿cómo vamos a decir? El meollo de la situación se ubica más en esa dialéctica, en ese enfrentamiento, vamos a decirlo así, que en el hecho de que si el tipo vivía o no, porque en realidad nosotros ya desde hace mucho, por la televisión, sí, televisión, radio, pero sobre todo ahora con internet, no solo internet es una realidad más importante que la realidad convencional. No estoy diciendo que esté de acuerdo, ni me guste, ni que lo considere lo mejor. Estoy diciendo simplemente lo que sucede, como lo hemos planteado en un rugido del abuelo jaguar. Puedes o no estar en la realidad convencional. Normalmente vas a estar en ella porque no hay otra, ¿verdad? Pero pudiendo o no estar en la realidad convencional, nadie puede dejar de estar en la realidad virtual, que es realmente ya la principal, que es todo un tema que para todo el mundo debería ser evidente, pero que no sabemos qué tanto la gente cae en cuenta de eso, cobra conciencia de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ya la narrativa de que se murió o no murió se cambia totalmente, porque resulta que si tú pudieras verlo actuando, pues ya no importa tanto si está vivo o no. Habría que ver las implicaciones, habría que ver qué tanta reacción hubiera en la gente, pero quizá para las nuevas generaciones podría cambiar esa narrativa, porque la narrativa anterior de si murió o no murió era, digamos, muy importante. Otro caso muy similar es las condenas que se dan por internet, cuando mediáticamente, pero mucho también por internet, cuando una persona es acusada de algo y se le condena independientemente del proceso, y aunque sea absuelto en el proceso judicial, ya la persona está condenada y en el imaginario de la gente vive como condenada, porque en realidad pues a nosotros nos da igual que una persona esté en la cárcel o no, pero ese imaginario de que ya está en la cárcel si es que el que se ha dictaminado o el que está ya condenado en nuestro concepto es el que más cuenta, ¿no? En una realidad, ahora, esta virtualidad siempre ha existido. Finalmente, no, así como las redes sociales ya existían antes de que fueran tecnológicas, ¿no? Eso hay que decírselo a los jóvenes y a nosotros mismos, porque lo podemos olvidar, ¿no? Lo mismo la situación de la virtualidad en general, ¿no? Como dijo Luis Villoro, ¿no? La literatura pues siempre fue virtual, hay virtualidades antiguas, eso sería muy interesante tratarlo también, ¿no? Sin embargo, en un momento determinado, como que el que nosotros consideramos vivo o muerto a alguien virtualmente bajo términos o condiciones literarias, vamos a decir así, como en otros tiempos, no tiene el peso que ahora lo consideremos vivo o muerto virtualmente, cuando la virtualidad tiene un peso que yo sostengo que es más importante que el de la realidad
No digo, insisto, que deba ser, digo que es, y que seguimos y nos seguimos yendo por delante con esto, como no queriéndonos dar cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, es en donde yo digo, bueno, a ver, como que ojalá que tenemos que encontrar estos casos como con impacto que nos lleven a reflexionar, no nada más que digamos, pues sí, parece que es real y no es real, porque está bien, pero siento que pues, definitivamente es superficial. Sin embargo, con llamar la atención sobre casos en los que podamos, ahora sí que con F mayúscula, informarnos y formarnos verdaderamente a través de la reflexión y no nada más, por ejemplo, querer seguir explotando una capacidad de asombro que en años anteriores siento que se había perdido, que últimamente como que de alguna manera se ha rescatado, pero que no es lo que más importantemente estaría en juego, sin dejar de negar que el asombro es el principio nada menos que de la filosofía. Pero sí, y más que eso, sería la capacidad de reflexionar y de darnos cuenta dónde estamos, quiénes somos y en las que estamos y hacia dónde vamos, ¿sí? De alguna manera, para terminar, ¿sí? Yo quería ver que en la verdad hay como 3 categorías, ¿sí? Que sería la verdad y la mentira. Pero últimamente hay una tercera como categoría de la posverdad, de los fake news y de elementos de este tipo que muchos serían decir, pues todos entran dentro de la mentira. No tanto, porque justamente ahí tendríamos que profundizar en que cuando hay una mentira que siembra la duda o que mucha gente no se enteró de que era mentira o de que se habla de que después de todo la realidad o la verdad ya no importa tanto, pero esto se dice desde el poder y hay una serie de cosas por el estilo. Yo no diría que las fake news y todo, aunque sí son mentira, yo diría que no entran dentro de una categoría operativa. Yo una vez más digo, no digo que eso esté bien. Digo, y más, me advertiría que no está bien, que está mal, pero que tenemos que darnos cuenta y como tal que está mal combatirlo. Pero no habría nada más una categoría de verdad o mentira, ¿no? Sino de una tercera categoría. En cuanto a la ficción, tendríamos 2 categorías, que sería la ficción fantástica y la no fantástica. Esto es muy más viejo que el agua tibia y el hilo negro. Pero también hay una, no tercera categoría, pero sí un tema importante, porque estamos migrando de lo que fue ciencia ficción a lo que es hiperrealidad tecnológica, que ya sería ficción. En algún momento llegará a ser simplemente ficción, pero que no deberíamos considerarlo simplemente ficción porque es una ficción de una realidad muy diferente de la que la humanidad vivió antes y tenemos que atender a ella. Y por último, que tenemos 3 categorías en la realidad, que sería lo real, lo irreal y lo virtual, ¿sí? Entonces, como que ya cuando nos vamos ubicando en esto y vamos teniendo como categorías que nos pueden dar un panorama, una ubicación, un mapa dentro del asunto, considero que mucho podemos ganar y que ahí nos iremos enrumbando acerca de darnos cuenta de este futuro que ya llegó y pues o está esperando que nos demos cuenta o ya no está esperando. Y lo que yo sí hago es esperarlos en el próximo video de Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar.